Buenas tardes, amados hermanos. Dios me los bendiga. En esta hora de la tarde, para mí es un privilegio nuevamente, ¿verdad?, poderme dirigir hacia ustedes a través de esta plataforma, ¿verdad?, de las redes sociales, como es el YouTube. Hermanos, le agradezco al Señor por la oportunidad, pues, que me brinda de poder transmitir, predicar este mensaje, hermano amado, que yo espero con todo mi corazón y ha sido siempre mi oración, que sea de edificación para su vida, que su alma sea alimentada a través tanto de la lectura de la palabra como de la oración, pero también al escuchar el mensaje de la palabra del Señor que viene a fortalecer, alimentar nuestro intelecto, alimentar también nuestra alma. Entonces reciban un cordial saludo de parte mía, del pastor de esta iglesia, la Asamblea de Dios Roca de Poder, y Dios bendiga a todos y cada uno de los hermanos a los cuales les va a llegar pues este video, esperando en el Señor de que usted lo reciba, lo reproduzca, para que usted pueda ser edificado, que es nuestro objetivo, no hay otro más. El objetivo siempre debe de ser la edificación del pueblo de Dios, y usted como pueblo de Dios, pues, debe de ser alimentado y debe ser edificado. Entonces, en esta hora, hermanos, qué gusto saludarles y espero en el Señor que usted me regale parte de su tiempo, de su valioso tiempo, ¿verdad? Y que pueda ver este video de principio a fin y usted se pueda gozar, pueda aplicar lo que la palabra de Dios pueda decirle a usted en esta hora. Dios me los bendiga. Entonces, es un privilegio grande de parte de Dios. En esta hora de la tarde yo quiero, hermanos, abordar un tema. De hecho, son varios, ¿verdad?, días que vamos a estar tratando. Específicamente son 7 temas respecto a la palabra de Dios. Fíjese, vamos a tratar este tema tan importante, esta doctrina tan fundamental y tan básica como es, hermano, la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar este estudio de 7 lecciones, específicamente respecto a la palabra de Dios en diferentes tópicos, en diferentes temas, pero siempre centrado y relacionado a la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga entonces de una manera muy especial y me gozo. Yo quiero que en esta hora de la tarde pues meditemos en el tema la autoridad de las Escrituras. Amén. Esto es muy importante, hermano amado. Quiero que usted, hermano, lo disfrute, pues lo saboree, si usted me permite usar esa expresión. El tema, la autoridad de las Escrituras. Tenemos un texto base, por supuesto, que vamos a leer, que nos sirve de punto de partida para poder hablar sobre esta doctrina tan importante, repito, como es la Santa Biblia, la palabra de Dios, las Santas Escrituras. Entonces, debemos de entender, hermanos amados, yo creo que usted ya lo sabe muy bien, que las Escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. Para eso sirven precisamente las Sagradas Escrituras, para nuestro crecimiento y la enseñanza que son necesarias para nosotros como creyentes que somos en Cristo Jesús. Por supuesto, como es una inspiración divina, pues tenemos la absoluta fe y la absoluta confianza de que este libro es maravilloso y en sus páginas sagradas encierran enseñanzas, principios, valores que hoy por hoy son tan necesarios como lo fueron en los tiempos en los cuales fueron escritas estas palabras. Gloria al Señor. Muy bien, el versículo clave se encuentra, por supuesto,
en 2 de Timoteo capítulo 13 y versículo 16, ¿verdad? Que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gloria al Señor. Qué hermoso texto de la palabra, amado hermano. Yo creo que usted, cuando lo ha leído en sus estudios devocionales, lecturas devocionales, usted no me va a dejar mentir de que este texto habla, hermano, de una manera muy especial a nuestra alma y nuestro corazón. Toda la escritura, repito lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 13 y versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es útil, y para muchas otras cosas más es útil la bendita y eterna palabra del Señor. El término autoridad, hermano amado, ha sido sometido a escrutinio en nuestros días. Es una cuestión muy controversial, ¿verdad? Muchos desconfían hoy por hoy de la autoridad, y tal sospecha o tal desconfianza puede parecer justificada, por supuesto, en algunas áreas de la vida humana. Debemos de entender nosotros que muchas veces esa autoridad que el hombre ha recibido, por supuesto que esta es una autoridad que ha sido delegada por el mismo Dios, el hombre no la ha sabido ejercer, no la ha sabido administrar. Entonces, en muchas áreas de la vida de esa sociedad, de la sociedad humana, la autoridad no es lo que debería, o el propósito por el cual Dios, ¿verdad?, delegó esa autoridad. Entonces, en muchas áreas de la vida humana, esta autoridad lamentablemente ha fracasado. Pero cuando hablamos de las Escrituras, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de la Biblia, la autoridad es absoluta. La autoridad es completamente digna de confianza. Gloria al Señor por eso. Entonces, la Escritura posee una autoridad, y esa autoridad, repito, es absoluta. Gloria al Señor. No hay ningún dejo de duda o de desconfianza respecto a la bendita palabra del Señor. La gente debería dejar hoy de lado el escepticismo y mirar a la palabra con nuevos ojos, ¿verdad? Eso debería hacer la gente. La gente debe de dejar ya de estar, oiga bien, diciendo que la palabra de Dios no es lo que es. De hecho, los escépticos, los enemigos del Evangelio, pues atacan frecuentemente y de una manera terrible la autoridad de la inspiración de la palabra. Pero la gente debería dejar hoy ese escepticismo y mirar con nuevos ojos, con una nueva actitud en lo que se refiere a la palabra del Señor. En una época en la cual nosotros nos tocó vivir, donde la falta de absolutos es un tema cultural común, tenemos buenas razones nosotros entonces para creer en la inspiración de la palabra. Gloria al Señor por ello, porque este libro bendito que nosotros hoy predicamos, que leemos, que estudiamos, es un libro que no es inspiración de humanos, es inspiración divina, y gracias a Dios entonces, porque tenemos un ancla muy firme y muy importante, hermanos amados, a la cual podemos asirnos. Gloria al Señor. Entonces, la palabra del Señor tiene la autoridad y la capacidad de definir nuestras convicciones y también de dirigir nuestra vida. Esa es una de las tantas características que tiene la palabra del Señor, que tiene la capacidad de definir las convicciones, como también dirigir la vida del ser humano. Y es por eso que nosotros vamos a meditar sobre la autoridad de las Escrituras. Muy bien, dicho esto, hermano, ¿quiénes de ustedes no han escuchado muchas veces aquellos argumentos que presentan la gente, que presentan las personas, y que afirman que no hay absolutos, y que afirman que hoy todo es relativo? Lamentablemente, como ya dije anteriormente,
En nuestra sociedad, en la cultura moderna de hoy, los absolutos brillan por su ausencia. Hoy todas las cosas tienen una validez relativa, ¿verdad? Lo que para nosotros en nuestra generación posiblemente hace unos 30, 40 años atrás, 50 años atrás, era algo absoluto. Hoy esas creencias o esos valores son relativos, han cambiado. El ser humano la ha modificado según su conveniencia y según la forma en cómo ellos están viviendo. Gloria al Señor. Entonces, para muchas personas hoy los absolutos no existen. Hoy todo es relativo, ¿verdad? Si hablamos de la vida moral, si hablamos de la vida espiritual y en muchas otras áreas más, para muchos, hermanos, hoy la verdad es relativa, ¿verdad? Es decir, no tiene, hermano, un peso contundente, sino que va cambiando conforme las culturas van interpretando esas verdades. Pero la palabra de Dios es absoluta, como ya lo dije antes. Gloria al Señor. Muy bien, pero ¿cómo podrían estos argumentos, influir en la manera en que vemos la autoridad de las Escrituras? Nosotros como creyentes, hermano, debemos de tener la convicción de que la palabra de Dios es la palabra del Señor y no hay para dónde más agarrar, ¿verdad? Es absoluta esa verdad. Hermano, la autoridad, oiga bien, que tiene la palabra puede decirnos a nosotros qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es, hermano, una de las características tantas que tiene la bendita Escritura, ¿verdad? Tiene la capacidad de decirnos lo que es correcto y lo que es incorrecto, y de decirnos lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? También la palabra de Dios nos revela la verdad espiritual que debemos de saber, que debemos de entender y que debemos de tener, porque es la palabra de Dios. Por eso lo repito y hago énfasis en eso, ¿verdad? En que la palabra de Dios tiene ese poder, esa característica, gloria al Señor, de decirnos todo lo que ya he mencionado. Muy bien, en primer lugar, hermano, veamos que como la palabra de Dios o las Escrituras tienen autoridad, hermano, esa autoridad radica en que, oiga bien, la Escritura es divinamente inspirada. Partamos desde ese punto porque es importante, ¿verdad? La inspiración de la palabra de Dios, hermano, repito, no es por voluntad del ser humano, sino que esta inspiración es divina, es divinamente inspirada. ¿Quién inspiró la Biblia? Bueno, lo entendemos nosotros, podemos decirlo categóricamente, podemos decirlo sin titubear y sin tener, hermano, ninguna duda en nuestro corazón. La palabra del Señor fue inspirada por el mismo Dios del cielo, al cual adoramos, al cual hoy tenemos en el corazón, al cual esperamos, hermano, que un día vuelva por su pueblo. Cuando, hermano, leemos la carta, esta segunda carta que el apóstol escribe a un joven pastor llamado Timoteo, oiga bien, en el pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículos del 14 al 17, hermano, a este texto se le conoce como el texto de oro, de la inspiración y por lo tanto la autoridad de las benditas Escrituras. Pablo, hermano, está hablando en estos preciosos versículos de la palabra cosas que son maravillosas. Él habla, hermano, de la Escritura de una forma maravillosa. Pablo, por supuesto, un predicador de este bendito y santo evangelio, sabía, hermano, completamente, él tenía la convicción, hermano bendito, completa, de que la palabra de Dios es inspirada. Gloria al Señor. Ahí el apóstol Pablo le advierte a este joven pastor llamado Timoteo de que los falsos maestros intentarían, hermano, desvirtuar lo que la palabra de Dios, hermano, decía. Gloria al Señor. Y como ya hemos visto, hermano, los falsos maestros no son cosa de hoy, no son cosa de estos tiempos. Los falsos maestros han existido desde el momento mismo en que la iglesia, hermano, vio la luz, en que la iglesia nació a este mundo. Se levantaron y se levantarán, se seguirán levantando gente, hermano, falsos maestros que van a tergiversar, que van a interpretar de una manera privada la palabra, gloria al Señor, para su propia perdición, por supuesto. Toda la advertencia que le hace el apóstol Pablo a Timoteo es una advertencia muy importante, muy radical. Él debería de estar, hermano, completamente consciente de que la palabra de Dios debía de ser creída y predicada como fue inspirada por el mismo Dios, sin
tergiversarla de ninguna manera. Gloria al Señor. Entonces, en respuesta a esta advertencia, Pablo hizo más que solo advertir a Timoteo. El apóstol instó a Timoteo, oiga bien, a que se enfocara en la palabra de Dios. Esa es la advertencia y el consejo que le da el apóstol Pablo a este joven pastor. Las escrituras son la única fuente de verdad espiritual para el creyente. No hay otra cosa más, ¿verdad? Podrán existir, mire, y existen excelentes libros de teología. Existen, hermano, libros maravillosos que fueron escritos por gente iluminada, pues, gloria al nombre del Señor, intelectual, con experiencia. Pero ninguno de esos libros, ninguna de esa literatura, hermano, podrá jamás y nunca estar al nivel de la bendita y eterna palabra del Señor. Entonces las escrituras definitivamente y absolutamente son la única fuente de verdad espiritual para el creyente. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros estamos angustiados, cuando nosotros estamos, hermano, atribulados, ¿a dónde acudimos? No acudimos a los libros que escribieron, hermano, grandes líderes del cristianismo. No, nosotros acudimos a la Biblia porque es ahí donde nosotros encontramos la verdad espiritual que nos va a ayudar a salir adelante y a vencer cualquier tipo de problema o situación que nos esté agobiando. Gloria al Señor. Pablo también le enfatiza a Timoteo que las escrituras eran algo más que un código moral a seguir. Eran más que simples reglas, hermano amado, de conducta o de moral. Esto, hermano, es muy importante que nosotros lo intentamos. Gloria al Señor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que las escrituras le podían hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Si usted me permite, hermano, yo le leo lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Y dice así: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia nos guía hacia ese personaje tan maravilloso y tan lindo que es Dios, que es el Señor Jesucristo, el cual nos ha provisto para el todo ser humano la salvación eterna. Gloria al Señor. Entonces la Biblia es más que un código de reglas morales, de valores. No, Señor, es una fuente que guía al ser humano, oiga bien, hacia la salvación por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios, por eso es una tremenda bendición. Esta declaración entonces afirma que las escrituras instruyen adecuadamente al oyente para tomar la decisión que conduce a la salvación. Pablo lo escribe en otra parte, en otra carta que escribe, por ejemplo, la carta que escribe a los Romanos en el capítulo 10 y versículo 17, el apóstol habla de esta manera, hermano, de una forma muy elocuente y muy importante. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oiga, entonces, el que, hermano amado, la palabra tenga esta cualidad única, hermano, la hace especial y, hermano, se desprende de la verdad de que la Biblia es inspiración de Dios, inspiración divina. Gloria al nombre del Señor. Fue el mismo Dios el que la inspiró, fue el mismo Dios el que actuó sobre aquellos, hermano, que fueron elegidos para que escribieran, hermano, oiga bien, libros o cartas, hermano bendito, que en el futuro iban a edificar al pueblo del Señor, amado hermano. Gloria a Dios por eso, bendito sea. Cuando Pablo describió las sagradas escrituras en el versículo 15, hermano, se refería a los escritos judíos. En ese momento solamente se contaba con el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés. Hermano bendito, se contaba nada más y exclusivamente con el Antiguo Testamento. Pero Pablo también incluyó a aquellas, hermano bendito, incluyó los escritos que él estaba haciendo, hermano bendito, y que estaba recibiendo directamente del Señor y que enseñó, hermano, con todo su corazón a otras personas. Hoy nosotros
nos gozamos inmensamente porque nosotros tenemos en nuestras manos, hermano, una biblioteca, 66 libros maravillosos, hermanos amados, que nos ayudan, gloria al nombre del Señor, en cada situación que la vida nos presente en este mundo. Gloria a Dios por eso. Entonces el apóstol también estaba incluyendo, oiga bien, esas inspiraciones que estaban recibiendo en ese momento, esa inspiración fresca provista por el Espíritu Santo del Señor, que actuó en los escritores del Antiguo y que estaba actuando en los escritores del Nuevo Testamento de una forma igual, similar. Gloria al nombre del Señor. Toda la escritura de 2 Timoteo 3:16 incluía los escritos que más tarde se convertirían en el Nuevo Testamento, junto con el Antiguo que ya tenían. Gloria al nombre del Señor. Por eso hoy se divide la palabra de esta manera: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. La palabra griega para inspirada se puede traducir también, hermano, como inspirada por Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Por eso ningún hombre o mujer es autor de la Biblia. Dios es el autor a través de escritores humanos. Esa es la verdad y no hay otra más. Que la palabra es inspirada por Dios y no fue autoría del intelecto, de la sabiduría, de la experiencia de ningún ser humano, sino que Dios usó hombres, oiga bien, y también algunas mujeres para escribir, gloria al nombre del Señor, la bendita palabra de Dios. Pero todos estos escritos tienen un común denominador: fueron inspirados por el bendito y santo Espíritu. Usted conoce y sabe muy bien que la Biblia, hermano, tiene más de 40 autores de diferentes estratos sociales. Encontramos, hermano, personajes que escribieron parte, hermano, del texto sagrado, que fueron pescadores humildes, que fueron estadistas, hermano, que fueron, hermanos, reyes, que fueron, hermanos, sacerdotes, profetas. El Señor, hermano, usó a quien Él quiso, porque Él, hermano bendito, es el que estaba dirigiendo a cada uno de estos santos escritores. Entonces, ningún hombre o mujer puede atribuirse, hermano, como el autor de la Biblia, sino que el autor de la Biblia es Dios a través de los seres humanos que Él inspiró. Gloria al Señor. Pablo continúa describiendo, hermano, áreas claves en que la Biblia puede ayudar a los creyentes a crecer en la fe. Y aquí en este versículo 16 del capítulo 3 encontramos 4 características que son muy importantes. La primera de ellas es: enseña doctrina. Gloria al Señor. Las enseñanzas de la verdad de Dios, que proporcionan principios específicos sobre Dios y sobre sus mandamientos. Eso es, hermano, doctrina. La enseñanza sobre los principios específicos, hermanos, de Dios y también de sus mandamientos. Pero también encontramos la palabra de redarguir. ¿Qué es redarguir? Esto, hermano, podría ser un sinónimo de reprender, ¿verdad? Las escrituras enfrentan a la persona con la realidad de su pecado. Por eso la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Para todo eso. Para instruir, para corregir, para redarguir, dice, para enseñar doctrina. Cuando hablamos de corrección o corregir, las escrituras no solo revelan el pecado, sino que también proporcionan una guía para su restauración. Eso se llama corregir. Gloria al nombre del Señor. Y cuando hablamos de instrucción o de instruir, se refiere a los principios que las escrituras proporcionan en términos de lo que significa vivir con rectitud. La Biblia nos enseña, hermano, cómo debemos de vivir. La Biblia nos enseña, hermano, como ya dije anteriormente, lo bueno y lo malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, y punto. Gloria al nombre del Señor. La Biblia no es una verdad relativa, es una verdad absoluta. Y lo que dice, hermano, lo dice con firmeza, porque es el mismo Dios el autor de la Biblia. Entonces nos enseña y nos instruye en la manera correcta en cómo debemos de vivir en este mundo. Gloria al nombre del Señor. Si alguien quiere ser sabio, si alguien quiere ser, hermano, practicar la rectitud, vivir de una forma correcta, pues hay que leer la Biblia y aplicar
todos los principios que ahí se encuentran para nuestra bendición. Aleluya. También cuando hablamos de que la Biblia es inspirada divinamente, es porque no son fábulas artificiosas, sino la verdad. Aleluya. No son fábulas, no son cuentos. La Biblia, hermanos, es la verdad absoluta de Dios. El apóstol Pedro, cuando escribe en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 16 al 21, Pedro dice, Pedro usó el contraste para ilustrar la marcada diferencia entre la palabra inspirada por Dios y otra literatura de la época. Ya en la era de la iglesia apostólica, hermanos, circulaban muchos escritos que no eran inspirados por Dios, y se les conocen como apócrifos, de dudosa procedencia, hermano, que no tenían ninguna, hermano, oiga bien, inspiración divina, sino que el ser humano era el que había hecho todo esto, ¿verdad? Y encontramos, hermano, mucha literatura en la época, hermano, en que se escribieron estas cartas, en que se escribió el Nuevo Testamento, hermano amado. Circulaba mucho paganismo, hermano, muchas enseñanzas heréticas y todo eso. Hermano amado, el Evangelio no era una colección de fábulas artificiosas, según lo que dice el versículo 16, una frase que se refiere a mitos e historietas que los falsos maestros referían sobre Jesús. Habían muchos que tenían un concepto distorsionado de la persona del Señor Jesús, de su divinidad, de su sacrificio en la cruz, y todos estos temas, hermano, que hoy por hoy, hermano, son y forman la base, hermano, para el cristianismo evangélico. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, esto es muy importante. La palabra de Dios es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, según, hermano, lo que dice el apóstol Pedro. Esa luz transforma el corazón. Yo creo que usted se ha sentido bendecido muchas veces cuando ha leído la palabra, hermano, y hay versículos que nos traspasan el alma, que nos traspasan el corazón, porque, hermano, es luz. La palabra de Dios es una antorcha que nos alumbra en lugares oscuros. Pedro señaló que la escritura no es de interpretación privada ni fue traída por voluntad humana. Eso también lo dijo el apóstol Pedro. Y mire, entre Pedro y Pablo había una gran diferencia, una enorme diferencia. Pero estos dos personajes, todos líderes de la iglesia, hermano, en sus inicios, hermano, concuerdan con esto mismo. ¿Se da cuenta? Entonces es el mismo espíritu que inspiró Pablo, el mismo que inspira al apóstol Pedro a escribir y a decir las palabras, hermano, que quedaron indeleblemente, hermano, marcadas en las páginas sagradas. Entonces Pedro señaló que la escritura no es de interpretación privada, ni fue traída por la voluntad del hombre. Aunque los escritores fueron humanos, sus ideas y pensamientos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu el que actuó en los escritores, hermano, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque, hermano, es inspiración divina. Gloria al Señor por esto, ¿verdad? Repito, los enemigos, los escépticos, tratan de meterle duda a la gente respecto a la palabra. Y hay una cuestión aquí que muchos, hermanos, cometen un error gravísimo cuando dicen la palabra de Dios contiene la verdad de Dios. No, Señor, no contiene. La palabra es la verdad absoluta de Dios. Debemos de entender una cosa, que la Biblia, hermano, es la única regla de fe, doctrina y conducta. Óigalo bien. La Biblia, las escrituras son la única regla de fe, de doctrina y de conducta. Apréndase eso, hermano amado, porque es muy, muy importante. Gloria al Señor. Es importante entonces reconocer que la profecía se refiere al discurso o a la expresión divina. No siempre se refería al futuro, sino a menudo en una forma, hermano, de exhortación. Oiga bien, la palabra profética, hermano, nos está hablando tanto de acontecimientos que en el futuro tendrían su cumplimiento, pero también nos está hablando de exhortaciones hacia la gente, hacia grupos específicos, hermano, del cristianismo, que, hermano, debían de recibir esta palabra para exhortarlos, hermano, e instruirlos, advertirlos, amado hermano. Y por eso es importante que nosotros entendamos que la profecía no siempre, hermano, tenía
que ver o tenía relación con los eventos del futuro, sino que también puede hablarse, hermano, de una exhortación que se le hacía, hermano, a la gente para seguir, hermano, en estos caminos benditos del Santo Evangelio. Gloria al Señor por eso. Entonces, podemos estar seguros de que la palabra de Dios no refleja simplemente, oiga bien, lo que un escritor de la Biblia anhelaba que Dios dijera. No es eso, sino que las escrituras, hermano, vinieron del Espíritu quien guió a los escritores en el mensaje divino. Gloria al Señor por eso, hermano. Y gracias a Dios porque tenemos esa luz, porque tenemos esa bendita enseñanza. Gloria al Señor. Muy bien. Número 2. Cuando hablamos, hermano, de la autoridad de las escrituras, estamos hablando también, hermano, que la escritura es revelación de Dios. Aleluya. La creación revela la gloria de Dios. Fíjese cómo es esto de lindo y de tremendo. En el Salmo 19, capítulo 19, versículo 1, ahí se declara que el universo anuncia la gloria de su creador. Usted lo ha leído muchas veces en la escritura y se ha gozado completamente, hermano, con lo que ahí afirma. Aleluya, el escritor sagrado. En los tiempos bíblicos, las culturas paganas veían los cielos y otros elementos de la creación como dioses en sí mismos. Y esto usted y yo lo entendemos hoy, hermano, por nuestra herencia cultural, ¿verdad? Nosotros, hermanos, somos descendientes de los mayas y no podemos, hermano, otra cosa más que aceptar esa cuestión, ¿verdad? Es así como debemos hermano, de saberlo. Somos descendientes de los mayas, pero estos mayas, hermano, nuestros antepasados, ellos creían, hermano, en muchos dioses, eran politeístas. Creían, hermano, en el Dios del agua, creían en el Dios del fuego, en el Dios del maíz, en el Dios del viento, en fin, hermano amado, porque en esas culturas paganas, hermano, antiguas, se creía que la creación, hermano, eran manifestaciones o eran dioses en sí mismos. Oiga bien. Entonces, al identificar al Señor como el creador de todo, el salmista declara que su Dios es el único y verdadero y glorioso soberano Señor sobre todo lo que existe. Gloria al Señor. Por eso hablamos de que, hermano, la creación revela la gloria de ese bendito Dios. Aleluya. Hermano, la creación no tiene vida en sí misma. Esa vida ha sido inspirada, ha sido transmitida por el Creador. No hay una madre naturaleza, simple y sencillamente la naturaleza, hermano, una vida que fue dada, hermano bendito, por ese mismo Dios maravilloso, el que nosotros adoramos y ya tenemos en nuestros corazones. Entonces la creación revela esa gloria de Dios. Los versículos 1 al 6 usan un hermoso y poético lenguaje metafórico para describir, oiga bien, el amplio y poderoso testimonio de la creación divina. Aleluya, hermano. Por eso cuando leemos, hermano, en aquella parte de ese salmo maravilloso que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, debemos de saber, hermano bendito, que la misma naturaleza le rinde culto y homenaje a su creador. Aleluya, por eso, bendito sea. La creación, hermano bendito, revela entonces la gloria de un Dios maravilloso que es personal, que existe, que está tratando la manera, hermano, de llevar al ser humano a la comunión con Él. Bendito sea su santo nombre. Pero también, hermano, debemos de entender que hablando de la escritura es revelación de Dios. La palabra infunde nuevo aliento. En el Salmo 19, o este Salmo 19 es un gran ejemplo de poesía bíblica que ilustra cómo los escritores de la Biblia transmitieron principios claves o principios clave en formas que ayudaran a los lectores a recordar las verdades que escuchaban y también los inspiraban a aplicar esas verdades en la vida. Gloria al Señor. El estilo poético, por ejemplo, de los versículos del 7 al 11, hermano amado, enumeran varios sinónimos del término palabra de Dios, seguidos por características de cada uno y luego las maneras en que los fieles pueden aferrarse a la palabra. Por ejemplo, aleluya,
el Salmo 19. Vamos a leer esos versículos del 7, aleluya, al 11. Gloria al Señor. Y usted se va a dar cuenta ahí de cómo la palabra de Dios tiene sinónimos, pero que todos van dirigidos siempre a enfocar a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, dice acá en la Nueva Versión Internacional: la ley del Señor es perfecta o completa, infunde nuevo aliento. Ahí hablamos de la ley del Señor. Por supuesto que es la palabra del Señor, las Santas Escrituras, la Biblia, como usted le quiera llamar. El otro versículo: el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Aquí hay otro sinónimo de la palabra de Dios, que es mandato. El otro versículo dice: los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los preceptos también son un sinónimo, hermano, de Sagradas Escrituras. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. ¿Se da cuenta? Todos estos son sinónimos que describen, hermano, de una forma diferente, pero que, hermano, aluden, por supuesto, y es la misma cosa, hermano, que aluden a la Santa Escritura, o sea, a la palabra del Señor. Los atributos de la palabra tienen un efecto práctico, tanto en aquellos que la escuchan como en quienes la ponen en práctica. Tanto en aquellos que la escuchan como aquellos que la ponen en práctica, que es donde vamos a encontrar, hermano bendito, oiga bien, el mejor aprovechamiento. No solamente ser deudores de la palabra, como el consejo que da el apóstol Santiago, sino también, hermano, lo más importante es ser hacedores de esa palabra. Y allá en Lucas, en el capítulo 11, versículo 28, encontramos, hermano, algo que es maravilloso y que yo quiero leerles en esta hora, ¿verdad? Para que usted, hermano, oiga lo que la Biblia dice. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto no significa que yo voy a agarrar la Biblia y la voy a meter bajo llave. No, señor. Guardar la palabra es ponerla por obra, practicarla, llevarla a la vida diaria, porque es ahí donde nosotros vamos a crecer y vamos a encontrar todo el aprovechamiento necesario para vivir de una manera justa y que le agrade a nuestro Dios en este mundo. Gloria a Jesús. Como resultado, entonces, la palabra de Dios también llama al oyente a un autoexamen. La palabra de Dios proporciona una advertencia, aleluya, que dice a los fieles cómo vivir. Y como estamos en el Salmo 19, pues yo quiero, hermano bendito, que en esta hora pues lo leamos, ¿verdad? Porque es importante. Esto es palabra de Dios, amado hermano, pura, directa, no inspirada por mí de ninguna manera, inspirada por el mismo bendito y eterno Dios. En el capítulo 19, versículos del 11 al 13, dice así: tu siervo es además amonestado con ellos, oiga bien, en guardarlos hay grande galardón, aleluya. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Oiga, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aleluya, hermano. Entonces, estos versículos del Salmo 19, por supuesto, hermano, que nos dicen, hermano, cómo vivir en este mundo, pero su advertencia se puede recibir con alegría, porque la palabra de Dios también es profundamente valiosa, proporciona ayuda y dirección a todos. Según el versículo 10, hermano, dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Eso es, hermano, lo que es la palabra del Señor. Gloria al Señor por eso. Yo sé, hermano, que nosotros nos gozamos grandemente cuando leemos, estudiamos y oímos la palabra del Señor. Por último, el punto número 3, cuando hablamos de la autoridad de las Escrituras, la Escritura da dirección divina. Gloria al nombre del Señor.
Eso es algo maravilloso en las etapas de la vida. Es ahí donde la Escritura da dirección divina en las etapas de la vida. En el idioma original, el Salmo 119 es un increíble poema acróstico que utiliza el alfabeto hebreo para formar estrofas. Pero aquí debemos de notar un paralelismo, hermano, que hay en algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo 105, la luz de la palabra de Dios es comparable a los juicios. Fíjese, el Salmo 119, que es el Salmo, hermano, mejor dicho, el capítulo más largo de la Biblia, hermano amado, este capítulo, hermano, del Salmo 119, del libro de los Salmos, hermanos, es muy importante. Pero en el 105, oiga bien, que es el que acabo de mencionar, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz de la palabra de Dios es comparable también a sus juicios. Según el versículo 108, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Aleluya, gloria al Señor. Hay cierto paralelismo entre estos versículos. Aleluya, como es una luz incomparable, también, hermano, relacionada con los juicios divinos. Debemos de notar también, hermano, como en los versículos 106 y 109 son paralelos en cuanto a que hablan de seguir y recordar los mandatos de Dios. El 106 dice así: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Y el 109 dice: mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Entonces hay ciertos paralelos ahí, como en estos versículos, hermano, que hablan de seguir y recordar los mandatos de Dios. El mismo tipo de paralelismo se ve en los versículos 107 y 110 con referencia al sufrimiento y luego a la trampa de los impíos. En ambos casos, el seguidor de Dios debe confiar y depender de la bendita palabra de Dios para salir airoso en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Todo este paralelismo tiene un propósito importante. Enfatiza el papel central que las Escrituras deben de tener a lo largo de las etapas de la vida. Hermano, cada etapa que nosotros nos toque vivir en la vida, debemos de tener como base, como fundamento, la palabra bendita del Señor en todas las etapas de la vida, no importa cuál sea. Debemos de tener como centro y como fundamento, hermano, como ancla del alma, la bendita palabra del Señor. A medida que andamos por la vida cada día, debemos de usar la palabra para iluminar nuestro camino. Eso es lo que se debe de hacer, usar la palabra para iluminar el camino. Cuando sufrimos, aún en medio de la injusticia, debemos de confiar en el Señor en vez de buscar nuestra propia venganza, por citar un ejemplo. Gloria al Señor. ¿Verdad que es tan linda la palabra y nos instruye en todos los aspectos de nuestra vida? La Biblia nos dice que no debemos de vengarnos por nuestra propia cuenta, por nuestra propia mano, sino que la venganza es del Señor. Aleluya, hermano. Y nos impide y nos amonesta a nosotros que no nos venguemos, sino que Él será el que se vengue, hermano, de aquellos que nos han hecho daño, que han hecho de nosotros, hermano, muchas cosas terribles. Así que en cada aspecto de nuestra vida, hermano, en cada circunstancia, debemos de tener la palabra de Dios como nuestra guía. Por último, cuando hablamos de la Escritura, da dirección divina, hermano, esta dirección debe ser hasta el fin. Aleluya, hasta el fin debe ser esta dirección. Aleluya. Hermano, si repasamos el versículo 105, que es uno de los versículos más citados de las Sagradas Escrituras respecto al valor de la palabra de Dios en la vida del creyente, vemos, hermano, que sus bellas metáforas evocan una serie de pensamientos y aplicaciones. La luz que irradia las Escrituras o las Santas Escrituras es una lámpara para que las almas perdidas encuentren la verdad y la guía espirituales. ¿Quién no se sabe
hermano, el Salmo 119, 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Hemos predicado, hermano, ha hecho muchas cosas con este lindo y maravilloso versículo. Hermano, eso es importante, pero también, hermano, es una fuente maravillosa de luz para el pueblo de Dios mientras va por la vida. De hecho, el versículo 105 posiblemente, hermano, alude específicamente a las lámparas que existían en el templo, que su función principal era iluminar, dar luz en medio de la oscuridad, que es precisamente lo que la palabra de Dios hoy debe de hacer, tanto en nuestra vida como, hermano, en este mundo que está sumido en la ignorancia, sumido en las tinieblas, hermano. La palabra de Dios, hermano, debe de servir para ese propósito, hermano, dar luz a las almas. Aleluya. El pueblo de Dios no puede iluminar su propio camino, necesita la palabra del Señor. Hermano, nosotros no podemos vivir sabiamente por nuestra propia cuenta. Necesitamos, sí o sí, la sabiduría que proviene de la palabra inspirada de Dios. Y así, la palabra de Dios cumple entonces un papel importante en la vida del creyente, desde el momento en que comienza a andar con Cristo hasta el fin. Heredad, en el versículo 111, habla del legado de la palabra al transmitirse de generación en generación. Esto se refiere a cuánto valor deben atribuir los creyentes al conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta que usted debe responderse concienzudamente. La palabra de Dios juega un papel crucial, importante, céntrico en nuestra vida. Todavía la leemos, amado hermano, todavía la estudiamos, todavía, hermano, devocionalmente tomamos lecturas, oración, hermano amado, basados en este bendito libro. Repito, hermano, gloria al Señor, que los creyentes, hermano, deben darle un gran valor al conocimiento y práctica de la bendita palabra de Dios. Esto, hermano, prepara el camino para que nosotros, hermano, podamos un día decir presentes en el reino de los cielos, que es a donde todos aspiramos llegar un día. Hermanos amados, la autoridad que la palabra de Dios tiene es absoluta. Enseña, redarguye, instruye, exhorta, corrige, enseña doctrina, hermano amado. Y repito, es la única regla de fe, doctrina y conducta. Le animo a usted, hermano amado, a que lea su Biblia, a que estudie su Biblia y la ponga siempre en práctica para su aprovechamiento. Grandes líderes que han existido, hermano, en la historia de la humanidad han hablado maravillas de la palabra. Por citar algunos ejemplos, el primer presidente de los Estados Unidos, que fue George Washington, aquel gran científico, hermano amado, Isaac Newton, muchos tantos otros, hermano, oiga bien, han hablado cosas maravillosas de la palabra del Señor. Así que no tengamos ninguna duda de acudir a la palabra cuando nos encontremos, hermano, en situaciones que demandan, hermano, poner en práctica nuestra fe. Dios les bendiga a todos. Quiero orar y así damos por terminado, hermano, este tiempo de predicación. Señor, gracias te doy en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por mi hermano y mi hermana, Señor, por los hogares de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que yo sé que están bendecidos. Sé que tú los has ayudado y les has proveído todo lo que necesitan para poder vivir en este mundo. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, a tener tu palabra como el centro de nuestra vida. Aleluya. Que sea la única regla de fe, doctrina y conducta en la cual nosotros podamos andar y podamos practicar todo el tiempo que nos permita vivir en este mundo. Bendice a cada uno de los hermanos que van a ver que van a oír este mensaje y lo van a ver también, Señor, y transmite bendición a sus vidas de una manera especial. Es tu palabra, Señor. Muchas gracias te doy. Amén. Hermanos amados, que el Señor me los bendiga y que la paz de Dios esté en sus vidas y en sus corazones. Ánimo, la venida del Señor se acerca. Dios les bendiga a todos.